Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de nuestras páginas oficiales en Escuela Bíblica Claretiana o Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que las lecturas casi están para hacernos no llorar, pero reflexionar, porque a veces hemos convertido la casa, el templo de Dios en un negocio. Y bueno, las lecturas van a ir por ese rumbo, así que hermanos y hermanas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Les invito a cerrar sus ojos, a abrir su corazón, a implorar la bendición de Dios. Dios, fuente de vida, a ti recurrimos en momentos tristes y en momentos alegres, sabiendo que tú nos acompañas, que tú estás siempre presente con nosotros. Te pido especialmente por toda la gente que me escucha, por tantos hermanos y hermanas que quieren vivir de acuerdo a tu palabra. También te pedimos perdón por manipular tu presencia, tu palabra, para beneficio propio. Ábrenos el corazón y nuestra mente para cambiar nuestra forma de entenderte y así alabar y bendecir al único Dios verdadero. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas, hermanos y hermanas, van a ser para el domingo 3 de marzo y están tomadas del libro del Evangelio de Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a las Escrituras y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra de Dios. Dejamos un momento de silencio para que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón y podamos reflexionar, hermanos y hermanas, en nuestra relación que tenemos con Dios y los peligros que podemos a veces correr en convertir la casa del Padre, la casa de Dios, en una cueva de ladrones.
Jesús no es el primer profeta, en este caso el profeta escatológico, que hace o realiza un gesto en contra del templo. Hay muchas especulaciones acerca si Jesús realmente estaba contra el templo, el Jesús histórico. Algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que Jesús se adhirió totalmente al templo, pero lo que la comunidad pospascual, lo que los seguidores de Jesús recuerdan, es esta hostilidad que tiene Jesús contra el templo, como la tuvieron los profetas Jeremías, Amós y Isaías, en cuestión del sacrificio. Cuando el sacrificio se vuelve negocio, cuando el templo deja de ser encuentro del Creador con su criatura, no tiene razón de existir. Bueno, yo creo que vale la pena bien recordar primero cómo comienza este mundo simbólico del Evangelio de Juan a decir exactamente o a mover a la comunidad y a nosotros como lectores a otro nivel. Entonces, primero llama la atención que en el Evangelio de Juan, inmediatamente del evento de las bodas de Caná, ponga el templo. Los sinópticos ponen esta escena al final de los días de Jesús, ¿verdad? Pero para Juan le interesa ponerlo al inicio del Evangelio. Miren, comenzó Jesús con la boda de Caná, donde denunció prácticamente o anuló las leyes de pureza. De una manera magistral, de una manera muy simple. En las bodas de Caná estaban allí las 6 tinajas que servían para la purificación de los judíos de piedra, todo como marca la ley. Sin embargo, estaban vacías, simbolizando que esas leyes no fueron capaces de darle vida a la persona. Es necesario que venga el vino de la bendición, el vino de la presencia de Dios. Entonces, con ese gesto, para el Evangelio de Juan, esos ritos, esas leyes no tienen sentido. Inmediatamente después pone el simbolismo o la purificación del templo. Ya de alguna manera, teológicamente, para esta comunidad ha anulado entonces la ley, las costumbres, los ritos. Ahora va a anular prácticamente lo más sagrado, lo que le daba identidad al pueblo de Dios. Espero, hermanos y hermanas, que tengan la paciencia de irme escuchando, vayan reflexionando poco a poco, porque este Evangelio de Juan de verdad es muy complicado, muy difícil, porque está lleno de imágenes y requiere que uno conozca todo este contexto, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, pero ¿por qué se complican los biblistas la vida si allí dice que hubo una boda? Seguramente que sí hubo una boda. No se mueve la interpretación en un sentido más profundo, en un sentido a veces alegórico, en un sentido a veces simbólico, y uno tiene que estar desmenuzando poco a poco el texto bíblico. Entonces comienza justamente después de que se ha aniquilado o se ha relativizado, se ha anulado el ritual, las leyes de pureza simbolizada en las piedras. Ahora va a entrar a anular prácticamente la presencia del templo, porque el templo no está cumpliendo su función. Y comienza con la fiesta más importante, que es la Pascua de los judíos. Y desde aquí uno se sorprende. ¿Se acuerdan? La Pascua era la celebración donde el pueblo recordaba la liberación, el paso de la esclavitud a la vida, y también recordaban todo este simbolismo que implicaba el ser pueblo exclusivamente de Dios. Pero aquí esta Pascua no es la Pascua del Señor, no es la Pascua de Dios, es la Pascua de los judíos. Nunca en el Antiguo Testamento se hablaba de la Pascua del pueblo,
sino de la Pascua de o del Señor. Esto lo pueden ver ustedes en el libro del Éxodo, en el capítulo 11:48, en Levíticos 23:5, en Números 9:10-14, en Deuteronomio 16:1, en Segunda de Reyes 23:21-23, y en algunas ocasiones se llamaba simplemente la Pascua. Por ahí lo pueden ver en Esdras en 1:1-6, en Nehemías 6:19. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Decir, esta Pascua entonces no es de Dios. Esta Pascua no es la del Señor. Esta Pascua no es la de la liberación. Esta Pascua es de los judíos. Y desde allí casi que uno puede decir, ya no necesitamos más, porque lo que viene va a ser conflicto tras conflicto. Entonces, ya desde aquí Jesús va prácticamente a decir, esta Pascua, justamente donde se celebra con el templo, no tiene sentido de ser, porque no es la Pascua de la vida. Y yo creo que valdría la pena también preguntarnos, hermanos y hermanas, si nuestras Pascuas son las Pascuas de Dios, ¿o es la Pascua de la tradición, de la ley? Entonces, la Pascua era de las fiestas más importantes que se requería que toda la gente peregrinara a Jerusalén. Acuérdense que en un principio la fiesta era una fiesta doméstica, era una fiesta de familia, pero al centralizar el culto, pues comenzaron también los rituales. Al centralizar toda la experiencia del pueblo con su creador, con su Dios en el templo, apareció también el culto, apareció también el ritual de sacrificar el cordero en el templo. Y todos los israelitas tenían que subir al cumplir la mayor de edad, y también los extranjeros, los judíos que vivían fuera de Israel, ¿verdad? Entonces sabemos que en tiempos de la Pascua concurría muchísima gente de todas partes del Imperio Romano a celebrar estas Pascuas nacionalistas. De acuerdo a la ley, ¿verdad? De acuerdo a lo que estipulaba la ley de Moisés. Y claro, a veces en algunas de estas Pascuas pues siempre había revueltas, ¿verdad? Había conflictos, porque la gente pensaba que en alguna Pascua aparecería el Mesías mesiánico, el davídico, y podía de alguna manera comenzar la liberación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el año 6 después de Cristo, la Pascua fue la ocasión para el levantamiento de Judas Galileo, de este movimiento que trataba de impulsar los ánimos nacionalistas para que la gente se liberara, ¿no? Entonces la fiesta, así como lo menciona Juan, la Pascua o la fiesta de los judíos, es bien intencionada. Entonces tiene un sentido peyorativo para decir, querida comunidad, queridos discípulos fieles, amados del Señor, así con esta terminología de Juan de discípulos amados, tengan cuidado y no celebren esa Pascua, porque esa no es la Pascua de liberación, esa no es la Pascua del hermano Jesús. Recuerden que este evangelio se escribe en el año 90, más o menos en el 100, cuando se pone ya todo todo junto. Claro, tiene un proceso largo de edición seguramente. Entonces, esta no es la Pascua del único Cordero. Esta no es la Pascua de Cristo Jesús. Es la Pascua nacionalista de los judíos. Y la comunidad tiene que estar atenta para no celebrar ese tipo de Pascua. Parece todo, cumplen la ley, cumplen todos los rituales, pero esa Pascua no es la definitiva. Entonces Juan, el evangelista, pone distancia, porque esa Pascua de los judíos es la fiesta oficial, donde pues se va a marginar, se va a explotar y se va a manipular la presencia de Dios.
Entonces, no es, como les decía entonces, la fiesta antigua que se celebraba en el nombre de Dios, donde el pueblo era protagonista. Ahora esta fiesta se ha convertido en una fiesta oficial, impuesta, donde el pueblo no tiene nada que celebrar porque está totalmente sumido en la opresión. No solamente en la opresión física o económica, sino también en la opresión teológica. Fíjense que estar en una fiesta donde se cree que le están dando culto al Dios de la vida y no se dan cuenta que solo están alimentando el estómago de los líderes religiosos, es una enajenación, es una idolatría. Y por eso Jesús tiene que desenmascarar esta fiesta para llevarles a la única fiesta. Y después por allí se va a hacer mención a todo el simbolismo de las ovejas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, símbolo de todo el pueblo que está oprimido. Y la gente después tiene que, o los seguidores de Jesús en este evangelio, tienen que aprender a celebrar la verdadera fiesta, la Pascua del Cordero. Y por eso Jesús va a ser o va a entregar su espíritu cuando se sacrificaba el cordero en el templo. Con esto definitivamente Juan va a decir ese culto perverso, esa fiesta nacionalista, esa fiesta de opresión, esa fiesta que esclaviza, esa Pascua que no libera, es una Pascua para la muerte. Y es necesario que sea sustituida con la Pascua definitiva del Señor y con el Cordero. Por eso todo el simbolismo que va a venir atrás de destruyan este templo va a ser de una manera liberación, ¿verdad? Va a decir, están en el lugar equivocado, con el pueblo equivocado, en el tiempo equivocado, y es necesario que la gente se dé cuenta de que el templo ya no representa a Dios. Entonces ya desde allí el evangelista nos va a introducir al drama, a todo el sistema corrupto que encierra el templo. Dice que encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas instalados. Entonces todo esto, como que la escena se desarrolla rápidamente. Se enumeran detalles muy diversos. Todo para decir, aquí no reina Dios, aquí reina el comercio. No encuentra Jesús a las personas que busquen a Dios, solamente comercio. Y esto sirve para los dirigentes, bueno, pues para seguir manipulando la presencia de Dios. Era todo un mercado. Qué triste cuando las religiones se convierten en mercado, cuando las liturgias en vez de dar vida se convierten en una sacadera de dinero, dinero aquí, dinero acá, dinero más allá, dinero más para acá. Por eso, hermanos y hermanas, la otra vez les estaba comentando de las crisis existenciales que estoy pasando, porque quiero seguir ofreciendo gratuitamente la palabra de Dios. Tengo una conciencia muy crítica para decir, no puedo yo lucrar con la palabra de Dios, porque no quiero colaborar con cultos que exploten. ¿Y cuál es la finalidad de entrar o de tratar de divulgar la palabra con nuestra gente, con ustedes? Pues simplemente exponerles a lo que se está descubriendo en la academia, a nuevas interpretaciones, porque de lo contrario nunca ustedes van a poder ir a tomar un curso o alguna clase de tipo universitario, porque
también la educación es un monopolio, sigue siendo un privilegio, al igual que las liturgias, ¿verdad? Así que bueno, he optado por este camino y este camino a veces, pues las comunidades quieren ver ganancia, quieren ver que entre dinero. Así que hermanos y hermanas, hay que apreciar de verdad cuando encuentren un curso, aprovéchenlo. Por cierto, tenemos el curso que viene sobre amigos, compañeras, compañeros, hermanos de Jesús por el doctor Javier Picasa. Inscríbanse, entren a nuestra página de www.ibicla.org. Inscríbanse y aprovechen. Esta es una manera que me ayudan a mí para decir, mira, la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Sí hay un campo vasto para evangelizar, para mostrarles otra manera y no lucrar solamente con la gente. Es cierto que a lo mejor ustedes no dan económicamente nada, pero tengo la certeza que ustedes están sirviendo en sus comunidades, ya desde lectores, ya desde ministros de la comunión, ya de catequistas, ya de profesores. Ese es un servicio que ustedes están dando y ese debe ser su diezmo, ese debe de ser su compromiso de decir, yo le doy mi tiempo a la iglesia. Entonces ustedes no se sientan mal porque no dan. Ustedes, cada quien da lo que tiene. Y nosotros nos movemos con las 3 T's de tiempo, tesoro y talento. Dar virtud, dar tu tiempo, dar tu estilo de vida. Y bueno, siempre, hermanos y hermanas, se puede correr el riesgo de que el templo, de que las liturgias se conviertan en mercado. Entonces Jesús entra y dice que haciendo un azote como de cuerdas. Este es un simbolismo. El azote era el símbolo proverbial para designar los dolores que van a comenzar o que inaugurarían los tiempos mesiánicos. Y se representaba al Mesías con el azote en la mano para fustigar los vicios y las malas prácticas. Así lo que Jesús está haciendo, o esta comunidad está recordando a Jesús mesiánico que trae el látigo como esta señal mesiánica transparente. Y esto lo pueden ver ustedes en Zacarías 14:21, donde se anuncia el día del Señor y se anuncia y se afirma que ya no habrá mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos en aquel día. Así que la manifestación de Jesús es una señal para decir, ese día con el látigo en la mano ya está aquí. Yo a veces digo, ojalá y viniera Jesús otra vez y nos agarrara a latigazos a toda la gente que ha manipulado su palabra, a toda la gente que lucra con el dolor, con el sufrimiento del pueblo, a todas esas religiones que piden diezmo tras diezmo, que construyen grandes edificios, grandes iglesias, a veces en las zonas periféricas, y uno dice, esto es una idolatría. Predicadores que tienen aviones particulares y uno que anda aquí con el transporte público peleándose con toda la gente, pero allí en esos ir y venir también se encuentra Dios. Entonces, esta es una imagen bastante provocativa para decir el día del Mesías, el día del Mesías justiciero, con el látigo que va a denunciar el falso culto, ya está aquí. Y comienza a hacer la denuncia justamente con los que se benefician del culto. Ya los profetas habían hablado del falso culto, que lo manifestaban por medio de los sacrificios, porque era un culto hipócrita, un culto de doble moral, que iba muy de la mano con la injusticia, ¿verdad? Ustedes se acuerdan por allá a Isaías, el primer Isaías en el capítulo 1, 11, 17. Ustedes pueden ir a leer donde Dios dice, ya me tienen harto con sus sacrificios, con la sangre de los novillos, con los corderos, con los machos cabríos, no me agrada. ¿Por qué vienen a visitarme si yo no les he dicho que vengan a verme? No me traigan más sus dones vacíos.
El incienso me es detestable. Sus novilunios, el sábado, sus asambleas, no los aguanto. Sus fiestas y solemnidades las detesto. Se me han vuelto una carga. Cuando extienden la mano, cierro los ojos y aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Porque su sangre está llena de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal. Aprendan a obrar bien. Busquen el derecho. Enderecen el oprimido. Defiendan al huérfano. Protejan a la viuda. No me lo estoy inventando. Esta es la crítica del falso culto. O también tenemos, fíjense, a Jeremías, capítulo 7, 21, 26, que echa todo un discurso en contra del templo. Dice, añadan sus sacrificios y sus holocaustos de carneros, y cuando saqué a sus padres de Egipto, no les ordené ni les hablé de holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di. Obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les he señalado y les iré bien. Dios no pidió sacrificios ni holocaustos. Lo único que pidió es justicia, justicia, justicia. Bueno, pueden entrar con Oseas también en el capítulo 5, 6, 7. Con ovejas y vacas irán en busca del Señor sin encontrarlo, pues se ha apartado de ellos. O también, bueno, tenemos también a Oseas, tenemos también a Amós contra las vacas sagradas de Samaria, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado, la verdad, especialmente los que estamos los que somos parte de la iglesia como líderes, ¿verdad? No estoy refiriéndome única y exclusivamente con los católicos. Me estoy refiriendo con todas las religiones que se establecen como intermediarias entre Dios y la criatura y se aprovechan, los explotan, los oprimen, les exigen diezmos, les invitan a ser generosos para que donen sus tierras con las falsas promesas de que se van a ganar el cielo. Así que toda la comunidad está prácticamente en este evangelio bajo la opresión del templo, bajo la manipulación de la liturgia, porque es una liturgia de muerte. Y fíjense lo que comienza a decir. Primero comenzó que se encontró a los animales, a los bueyes y a las ovejas. Primero comenzó con los bueyes y con las ovejas. Comenzó del animal más grande, bueyes, ovejas y palomas. Y después, cuando comienza la expulsión, comienza con las ovejas y bueyes. Y esto te pone, ¿por qué cambió el orden? Porque las ovejas es la figura del pueblo y en particular de los que siguen a Jesús. Y la frase de que a todos los echó del templo, a ovejas y a bueyes, va a estar en paralelo más adelante con el capítulo 10, versículo 4, cuando Juan diga, cuando los echó fuera a todas sus ovejas. Se refiere también a todo el templo, mencionado como atrio. Así que las ovejas es la figura del pueblo encerrado en el recinto, donde están condenadas al sacrificio, porque todos los dirigentes son unos ladrones. Nuevamente, cuando Jesús vaya al templo, se encuentran en el pórtico de las ovejas. Todas están lisiadas, enfermas, todas están allí paralizadas. Es el símbolo de toda una comunidad que se ha acercado al lugar equivocado, a rendirle culto al Dios equivocado. Y es necesario que Jesús desmantele, como les dije, esa falsa institución y comience el verdadero éxito, el verdadero éxodo, el verdadero sentido de darle plenitud a la persona. Y la acción de los cambistas dice que estaban sentados, están instalados. El sistema no es de que pasaban por allí y era como un negocio que hacían para vivir. No, es los banqueros, el sistema económico que
que ha ocupado el lugar de la divinidad. En otras palabras, reina Mamón, reina Mamona, pero no reina el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que bendice. Estos cambistas se instalaron, está bien instalado el comercio, el dinero, el dios Mamón, la diosa Mamona, y todo es una idolatría. Entonces, el culto proporcionaba grandes riquezas, pero solamente para los líderes, para las personas que de él vivían. Así que lo que hace Jesús es volver a desmantelar esta idea del templo y sacar a su comunidad fuera. Y la acción que tiene con las palomas, fíjense, es el único momento en la ira que Jesús tiene, se detiene con este grupo de las personas que venden palomas. La paloma era el animal usado en los holocaustos que era de los pobres. Ahí en el Levíticos 1, 14, 17, en el Levíticos 12, 8, 15, 14. Y esto era la única ofrenda que los pobres tenían acceso, porque no podían comprar el animal, el becerro, o el buey o el cordero, ¿verdad? Hermanos y hermanas, también con este grupo, entonces les comienza a decir: ustedes, los más pobres, se han dejado enajenar, se han dejado embabucar por un sistema que les ofrece salvación, que les ofrece purificación, cuando en realidad los condena a la miseria. De la misma manera que las tinajas estaban vacías, así están estos sacrificios de palomas. Ustedes, que son los más pobres, que deberían de ser los consentidos de Dios, que deberían de sentir la presencia amorosa de Dios, han creído en el cuento de que ser pobre es una bendición de Dios, sin preocuparse, sin preguntarse que a lo mejor es una manipulación que les han hecho para quedarse solamente en este estatus económico sin posibilidades de vida. Entonces, son a los pobres los que sufren doble explotación. Explotación económica, explotación teológica, porque piensan que con los ritos del sacrificio de la paloma va la gente a entrar en relación con Dios. Y entonces Jesús les dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús es el que representa al Padre en el mundo. Esta es una relación muy personal, muy querida. Probablemente venga del Salmo 2:7, de allá donde hacía una alusión a: Hijo mío eres tú, palabra que Dios dirige al Mesías Rey, ¿verdad? Y Jesús toma esta relación íntima, personal. Y la otra cosa, la repetición del término casa de mi Padre y la casa de negocios, así que denuncia: la casa del Padre tiene que ser una casa íntima, una Pascua donde toda la gente en lo ordinario de la vida le pueda rendir culto a Dios, le pueda reconocer, puede entrar en contacto con su Creador. Y por lo tanto, la casa del Jesús y de su Padre no es el templo. El templo queda de esta manera aniquilado. El templo ya no es el lugar privilegiado donde habita Dios, porque el templo se convirtió en un mercado. El Dios primario del templo es Mamona, es el dinero. Y el culto es un pretexto para seguir oprimiendo, para seguir explotando, para negociar en el nombre de Dios las vidas de las personas. El templo era el lugar donde Dios debería demostrar su gloria, su presencia, su amor hacia toda su creación. Lamentablemente en el templo solamente hay abusos, hay engaños, hay sacrificios vacíos.
no hay frutos. Así que cuando Jesús llama a Dios mi Padre, Jesús hace algo provocativo, algo revolucionario. Saca a Dios del templo y establece que ese templo está maldito. Y yo creo que tendríamos que comenzar a hacer este proceso de vivir otro tipo de espiritualidad, porque en el momento en que nosotros centramos única y exclusivamente a Dios en el templo y nos quedamos con el Dios en el templo, se nos olvida el Dios que habita en la casa, el Dios que habita en la familia, el Dios que te acompaña en tu campo, el Dios que va acompañándote en tu trabajo, el Dios que toma posesión de la calle. Y acuérdense lo que dice el Santo Padre Francisco, y pidamos mucho por el Papa, hermanos y hermanas. Y así como hay gente que lo difama, tenemos que comenzar una campaña para defenderlo, porque nos está enseñando la esencia del Evangelio, nos está enseñando nuevamente al Dios que vive, que acompaña al pueblo en lo cotidiano de la vida. Y así como el Papa Francisco dice, Dios está tocando a las puertas del templo, Jesús está tocando a las puertas del templo, no para entrar, sino para dejarlos salir. Es tiempo, así como Juan en su Evangelio nos dice que Jesús sacó del templo a Dios, entonces nos pone en una nueva espiritualidad, en una nueva relación. Tú puedes seguir encontrando a Dios en tu templo. Fíjense todo lo que pasó durante la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánta gente descubrió a Dios en su casa, con su familia? Y yo creo que tenemos que comenzar a tener esta nueva espiritualidad también. Es cierto que a Dios lo puedes encontrar en el templo cuando hay un buen servicio, cuando hay una buena liturgia de liberación, cuando te sientes que te conectas con tu Creador, cuando vienes agradecido que sale de ti, de tu corazón agradecido a decir, comparto lo que Dios generosamente me da con estos proyectos que me dan vida. No que te lo veas como una norma, como algo que tienes que hacer, como una obligación. Es cierto que en el templo puedes también encontrar a Dios. Te encuentras como comunidad, con el hermano, con la hermana. Pero también tenemos la misión de llevar a Cristo Jesús a otros lugares, a otros momentos donde podamos encontrar a Dios. Entonces, toda esta idea es para decirles que Jesús se va a convertir en el verdadero sacrificio, en el Cordero Pascual, ¿verdad? Por allí dice que los discípulos se acuerdan del salmo, del salmo, muy probablemente 69:10, que dice, el celo de tu casa me devora. Pero parece ser que Jesús no va por allí, ¿verdad? Porque va a ser el salmo también del grupo de los celotas, que van a tratar de querer buscar la liberación del pueblo para poder reconstruir a las 12 tribus de Israel, vivir nuevamente o esperar nuevamente al Mesías davídico. Jesús parece que tiene otra idea y va más en la línea de decir, ya no hay necesidad de templo. El único intermediario entre el Padre y la persona creyente soy yo. Pero para eso tenemos que esperarnos hasta el capítulo 4, cuando Jesús entra en diálogo con otras personas que están atadas también a una montaña, a la montaña de Gerizim, allá con el diálogo de la samaritana. Y va a decir que los verdaderos adoradores del Padre lo van a hacer en espíritu y verdad. Es entrar en la interioridad, en tu corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, por allí va toda esta idea. Y lamentablemente los líderes religiosos están ciegos. Creen tener legitimidad sobre Dios. Creen ser los únicos que pueden entender y manipular la presencia de Dios. No admiten competencia y están ciegos
y no se han dado cuenta que la presencia de Dios ya no está allí. Si el templo debería ser el recinto de la gloria de Dios, ahora ya Jesús lo ha sacado del templo y de esta manera se acredita a Jesús como el único intermediario. Vuelve otra vez como a reorientar la religión a ser una religión de la casa, de relaciones personales, de encuentro con el hermano, con la hermana y con Dios. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo estamos viviendo nuestro sentido del templo? ¿Cómo nosotros podemos hacer que verdaderamente nuestros cultos, nuestra religión, nuestra manera de expresarle el amor a Dios sea una experiencia de liberación y no se convierta en manipulación, no se convierta en una cueva de ladrones? A lo mejor ustedes han tenido experiencias del templo, ustedes a lo mejor han tenido experiencias de su religión de maneras diferentes, pero tengan solamente cuidado cuando la religión se convierte en negocio. Esa religión no tiene sentido de ser. Cuando un templo se convierte en mercado, ese templo debe de ser destruido. Así que, hermanos y hermanas, les voy a invitar a que compartan cuál es su experiencia que han tenido en relación a los diezmos, en relación a las manipulaciones que a veces se hacen de la palabra de Dios para seguir, para sacar dinero. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? ¿Ustedes creen que tenga la razón? ¿Les ayudan estas interpretaciones? ¿Les cuestionen su espiritualidad? Si en su templo de verdad se hacen liturgias de vida, se recogen las experiencias de la comunidad que se congrega a darle gracias al Dios de la vida, bendito y alabado sea Dios. Pero si el templo, las liturgias solamente sirven para empobrecer, para oprimir y aparte y condenar hasta el otro mundo a los que no se comportan bien, pues entonces uno tiene que cuestionar que esas liturgias no vienen de Dios. Esos templos no son donde habita la presencia de Dios. El templo donde habita Dios es un templo que está abierto, donde se acepta a todas las personas, donde se defiende el derecho del huérfano, de la viuda, del migrante, de la persona que es diferente, y se camina como hermano y como hermana en la fe. Así que, hermanos y hermanas, gracias por escucharme, gracias por seguir por estos caminos de la palabra, y les invito de todo corazón a formarse de verdad, a formarse para que no vengan a manipularles. Ustedes tienen que madurar su fe y ustedes también tienen que aprender a tomar sus decisiones y también tienen que denunciar cuando se les esté manipulando el evangelio. Así que entren a nuestra página de www.ibicla.org y les invito a que se registren a este curso del Dr. Picasa. Ustedes saben que el Dr. Picasa tiene como cientos y tantos de libros, de verdad no les exagero. Una persona muy preparada y de verdad que es un privilegio que enseñe en nuestro Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Así que, hermanos y hermanas, si no lo han hecho, por favor, inscríbanse, suscríbanse a nuestro canal. Esta es la única manera, también vamos a estar haciendo énfasis, haciendo una campaña. No les cuesta nada de suscribirse a nuestro canal y así de alguna manera también seguir con este ministerio de llevarles cursos de calidad, pero también con esta experiencia de cursos que les ayuden a madurar su fe desde la experiencia liberadora del mensaje de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional
en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.